Qué lindo. ¿Y vos me vas a hablar de algo relacionado a eso? No. Trajiste otro tema. Vamos a bailar otra cumbia temática. realmente si se cumplen todas estas medidas. Vamos a ver. Comenzaron a presentarse las propuestas, las plataformas electorales en el juzgado de Servini de Cubría, que es el juzgado electoral de la Argentina. Entre ellos el de Javier Milei. Por lo cual es una linda oportunidad para saber qué país imagina Milei. Ay, sí. Tanto que se habla de Milei, tanto. Viste que te dicen, bueno, Milei, bueno, ¿qué país imagina Milei? Porque te puedo asegurar que cuando ves las propuestas te asusta un poco más. Te asusta un poquito más. Bueno, Milei, a diferencia del resto de los políticos, dice exactamente lo que quiere hacer. Sí. Él es concreto, es contundente. Uno podría decir, si esto es un sesgo positivo, ¿no? Porque en muchos casos de políticos que dicen que van a hacer una cosa y cuando llegan al poder hacen otra, Milei te advierte, miren, cuando yo vaya al poder voy a hacer todo esto. Ha llegado una instancia tal que incluso los sectores que inicialmente lo apoyaban casi ciegamente porque decían, este va a jugar para nosotros, ahora empiezan a ver... Cuando conocieron bien las propuestas. Y cuando empiezan a escucharlo y ven todo donde está, decir, no sé si tanto, ¿no? Que fue lo que pasó en Bariloche, cuando los empresarios lo convocan a Milei, ahí en el Hotel Yao Yao, y Milei les habla de la dolarización, dice, no, vamos de la dolarización desde el primer momento, y los empresarios dicen, pero no están los dólares. Bueno, no importa, porque nosotros... Pero eso implicaría una devaluación, por lo menos, del 3000%. O sea, es decir, la plata de los argentinos, de una mayoría, salvo los que tienen dólares, se va a desvalorizar. ¿Sabes? Porque no están los dólares. Entonces vos tenés que hacer, ¿cómo haces para medir el peso en relación al dólar? Bueno, lo medís en relación a la cantidad de dólares que tenés. O sea, una devaluación brutal que convertiría a la Argentina en nada, en una situación caótica. Y le preguntaron, bueno, ¿Y cómo se...? Bueno, saldremos a reprimir y a enfrentar esa protesta en la calle. Bueno, de lo que habla Milei es de un país en llamas. Y aún los que seguramente se beneficiarían con las políticas económicas de Milei se preguntan, ¿y queremos un país en llamas? Bueno, a ver, mostrame las propuestas de Milei. Dale. Ha habido un amplio repudio a partir de que se conoció de los sectores políticos, ¿no? Pero esto sería lo de menos, porque acá lo que queremos es objetivamente plantear cuáles son. A ver, dice, la plataforma fue presentada el 5 de mayo, es muy reciente, digamos, es ahora, ante la jueza Servini de Cubría. Vamos a empezar a recorrer cada una de esas propuestas. A ver, el programa incluye sus ideas de dolarización de la economía, lo que decíamos, una devaluación del 3000%, el salario de los argentinos no va a valer nada. No es que, a ver, porque algunos dicen de la dolarización, qué bueno, voy a cobrar en dólares. Sí, pero vas a cobrar en dólares el equivalente de lo que cobras en pesos. A ver, si vos cobras 200.000 pesos, no es que vas a cobrar 2.000 dólares, 20.000 dólares, no, vas a cobrar el equivalente en pesos, en dólares, por lo cual no vas a cobrar nada. Se te va a desdolarizar la moneda de una manera brutal. 400 dólares. Nada. Dice, eliminación de la indemnización por despido, es decir, te echan sin causa, no cobras nada. ¿Estuviste trabajando 30, 40 años en una empresa? Bueno, te echan, no cobras nada. A cambio va a haber un seguro de desempleo, que nadie sabe exactamente cómo, pero es algo que vos vas a estar pagando. A ver, te lo voy a explicar. Cuando vos cobrás el sueldo, te van a descontar una partecita, que eso va a un seguro de desempleo. Por si te echan. Y si te echan, recuperás eso. Esa es la idea de Milei. Bueno, que esa es la reforma laboral. Ojo que en esta hay varios sectores que no son de Milei que la apoyan, la imaginaban, que la pensaban, ¿no? Bueno, sí. Arancelamiento de la salud. Un poco como lo que ocurre en algunos países centrales. Vos vas al hospital porque no tenés recursos, te atienden. Bueno, en este caso no. Si no tenés recursos, fíjate cómo haces, ¿no? Porque va a haber un arancelamiento de la salud. Y en el caso de los extranjeros se les va a exigir que ingresen con un seguro de salud, ¿no? Que un poco sucede esto en algunos países también centrales. Vos vas y te venden con el viaje un seguro de salud. Bueno, esto lo va a exigir, pero además un arancelamiento de la salud en la Argentina, ¿no? También en la educación, él habla no de financiar a los colegios, sino de financiar la demanda, muy de mercado. ¿Cómo se va a ver? Y decir, si vos querés ir, bueno, vamos a ver cómo
enfrentamos esa situación. Tu interés, una parte lo pagas vos, otra parte te la da el Estado. Hay un sistema que, a ver, en Chile se comenzó a implementar en algún momento y eso dejó que muchos jóvenes no puedan ir a una universidad, por ejemplo. ¿Qué pasó en Chile? Todo eso hizo eclosión cuando los jóvenes empezaron a reclamar y a protestar en medio del gobierno de Piñera y dijeron, queremos una reforma educativa porque queremos acceder al espacio educativo. Bueno, lo de Milei va para ese lado, ¿no? Nos lleva para ese lado. Modificación de las leyes de seguridad. Él habla de militarizar las capacitaciones. Hasta ahí llegamos. Pero nos podemos más o menos imaginar. Acceso a las armas, libre acceso a las armas. Milei es un poco lo... Yo digo, son como porque lo plantea la cuestión de Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. Tiene algunos problemitas Estados Unidos con el tema de la gente con las armas, ¿no? De asesinatos, de crímenes. Es todo el modelo medio parecido en Estados Unidos, a países... Pero a los halcones de Estados Unidos, sí. al modelo más radical, digamos, claro. ¿no? Derogación de la ley de educación sexual integral. Él dice, sacar. No queremos que a los chicos les enseñen educación sexual. Nos está costando, o se lo damos en la casa, sin contemplar que la mayoría de los abusos, más del 90% de los abusos sexuales que sufren niños, niñas y adolescentes, ocurren en el hogar. ¿Qué educación van a recibir los niños abusados? Si no pueden en la escuela aprender cómo denunciar lo que sufren. Bueno, mi ley dice derogarlo. Y también derogar la ley de despenalización. Y derogar la ley de despenalización del aborto. O sea, lo que se logró vuelve atrás en un montón de puntos. Todo derecho adquirido con mi ley. Estas son las propuestas de mi ley. Sí. Porque está bueno ir conociendo, porque ya las blanqueó, ¿no? Dentro de las propuestas también reiteraron la intención de establecer esto que yo te decía, los vouchers, los cheques educativos. Claro. Y terminar con lo que nosotros hoy conocemos como la educación, el modelo de educación pública gratuita. Que es el que usamos todos, que nos fuimos claro, bueno, el que hoy no conocemos. Estudiamos en el secundario. Él lo quiere cambiar por un sistema de voucher, cheques educativos. Los vouchers fueron planteados por el economista Milton Friedman en 1955 como una manera de establecer un sistema de mercado en la educación estadounidense. Claro, un negocio. Bueno, algunos van a poder acceder. Esta cuestión de si tenés recursos, si podés ahorrar, si conseguís una beca, podés. Y si no, quedás afuera, ¿no? El resultado de la aplicación de esa teoría, por ejemplo, durante la dictadura de Chile intensificó la desigualdad social en los sectores empobrecidos del país. Sectores que no pueden permitir que sus hijos accedan a una universidad, por ejemplo, ¿no? Este es el modelo Milei. Vamos a la próxima trama. Bueno, ahí tenemos una síntesis, ¿no? Más o menos de lo que es el modelo de Javier. Y él tiene fundamentos, argumentos para cada una, porque son tramas, son medidas muy duras. Después uno podría sumar algunas otras que él las hizo públicas, no aparecen ahí en esa propuesta. Por ejemplo, la cuestión de, y bueno, ¿por qué no comercializamos los órganos, digamos? Si alguien necesita recursos y tiene que, ¿por qué no puede ser un valor de mercado los órganos? Esto que plantea también Javier Milei. Bueno, es muy importante reconocer estas cosas, ¿no? Sí. Porque a veces nos quedamos con lo simpático que pueda resultar un video de Milei en TikTok, con la cuestión... A ver, Milei genera algo que para el resto de los políticos es muy difícil de lograr. ¿Qué te dice Milei? Que vos no tenés la culpa de lo que te pasa. La culpa es de la casta política. Él te dice, no es culpa tuya de que no te alcance la plata, no es culpa tuya de que haya pobreza, no es culpa tuya de que la educación no esté a la altura, no es culpa tuya que la... Entonces vos te desprendés, porque estás muy enojado, lo que decíamos ayer, la democracia no ha resuelto muchos de los problemas que hoy tiene la sociedad. Entonces como vos estás muy enojado, decís, claro, la culpa es de la casta política. Y Milei se desprende de esa situación, como él representante político. Él ocupa una banca. ¿Sí? Política, ¿no? Está rodeado de muchos de dirigentes políticos que hace años que están ahí. Pero él se desprende de esa situación. ¿Por qué? Porque la lógica que él supone es ingresar al Estado y hacerlo chiquitito, lo más chiquitito posible. ¿Qué implica un Estado muy chiquitito, muy chiquitito? Que la salud ya no es pública, que la educación ya no es pública. Que vos tenés que empezar a enfrentar todas esas situaciones que desde lo cotidiano, es decir, la solución no pasa por la reparación de lo que está mal, sino la eliminación como concepto. Después hay otros elementos. Él, por ejemplo, plantea volver a la política de Martínez Oz durante la dictadura, que es la liberación de importaciones.
Sabemos el costo que generó. En aquel momento comenzó una desinversión industrial en la Argentina, un deterioro industrial que no paró más. Bueno, plantea volver a ese concepto y también plantea los conceptos del menemismo. Es decir, privaticemos todo, que todo sea privado. A ver, porque hay que recuperar esa experiencia. Cuando se privatizó todo, empezamos a tener un país mucho mejor, más moderno, entramos al primer mundo como nos prometían, o en realidad vendimos todas las joyas de la abuela, empezamos a tener a lo mejor un poquito un teléfono un poco más moderno, y de golpe nos encontramos con que toda la plata que se llevaban esas empresas se iba a las casas centrales, que no había inversiones, que no había recursos para ampliar el acceso, y nos terminamos quedando sin nada, sin las joyas de la abuela y sin la posibilidad de que eso significara una mejora o un desarrollo. Vimos cómo terminó la década del 90. La década del 90 terminó en el 2001. No terminó en el 99 cuando se fue Menem, terminó en el 2001 cuando estalló todo. La Rúa lo estiró. ¿Qué hizo de la Rúa? En vez de desactivar la bomba, le estiró un poco la mecha. Pero la mecha en algún momento se iba a acabar. Y se acabó con el mismo Cavallo. Porque cuando se produce el corralito y la Argentina, se provoca esa implosión en la Argentina, quien era el ministro de Economía era Cavallo, a quien Milei admira profundamente. Bueno, entender porque lo simpático y lo discursivo del que se enoje, nos dice que los políticos son todos iguales y que es esto. Sí. Es esto, ¿no? Porque después tenemos que pensar que cuando si Milei logra acceder al gobierno, esas eran las condiciones. Además anticipó un recorte en las jubilaciones, que no lo hemos incorporado acá. Él dijo, tiene que haber un recorte de las jubilaciones y vamos a ir hacia un sistema de capitalización que no es exactamente igual al de las AFJP. Él lo que dice, porque ya hay gente que ha recibido la jubilación, ¿no? Él dice, bueno, que cobren en relación únicamente a lo que aportaron, que es el gran dilema de la Argentina. Y entonces, ¿qué pasa? Durante décadas las mujeres no aportaron, porque no trabajaron. No, trabajaban todo el día las mujeres, pero no aportaban porque estaban en sus hogares, porque el sistema las incluía en su hogar, o porque las tenían en negro. Ah, bueno, si estuviste en negro, me olvidaste, ¿no? Bueno, este esquema de país para una élite, naturalmente, es el que nos propone Milei. Claro. Y el debate a mí me pareció, sí, muy interesante en el sentido de valorar algo de todo esto que ha planteado Milei. Milei te dice lo que va a hacer. Digamos, si la decisión... No da vueltas, te lo dice directamente. Sí. A ver, ¿quiénes podrían verse beneficiados con este modelo de Milei? Porque esa es la discusión. ¿Quiénes podrían ver qué país mejor podríamos tener con Milei y quiénes podrían verse beneficiados? Bueno, si se decide ir por ese camino, al menos ya se sabe lo que va a hacer. Bueno, gracias. A ustedes. Gracias por este análisis.